Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Secretaría General lanza guía para organizar elecciones en tiempos de pandemia. SIM, el desafío de la mujer en la batalla del COVID-19. Respuestas multisensoriales para la protección de los derechos de los migrantes. OEA Cyber Women Challenge, edición online. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos publica la guía para organizar elecciones en tiempos de pandemia. Esta guía fue preparada para contribuir al fortalecimiento de los procesos políticos de los Estados miembros, en particular al sostenimiento de la democracia como la mejor opción para garantizar la paz, la seguridad y el desarrollo. Las secuelas de la pandemia, las altas posibilidades de contagio con la interacción humana, el riesgo de muerte, la aplicación de las medidas restrictivas, ponen serias dificultades en la organización de los procesos comiciales, por lo que deben analizarse alternativas democráticas para que no se vea lesionada la legitimidad de origen de los gobernantes, las transiciones democráticas, la alternancia de sus autoridades y la duración de los periodos de gobierno, señala en el prólogo el secretario general de la OEA, Luis Almagro. La guía señala que ante la pandemia del COVID-19, varios países han adoptado medidas para resguardar la salud de sus habitantes, debiendo posponer procesos electorales programados originalmente para el primer semestre de 2020. Agrega que las acciones y decisiones que se adopten en materia electoral en respuesta a esta situación requieren del compromiso del sistema político para resguardar la continuidad de los procesos democráticos. En línea con ese propósito, la Secretaría General de la OEA, con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud, recopiló en la guía una serie de medidas para la celebración de elecciones seguras, limpias y transparentes y que a la vez contribuyan a reducir los riesgos de contagio del COVID-19 a quienes participan en la organización y desarrollo de los comicios. La guía ofrece elementos a tener en cuenta a la hora de decidir si celebrar elecciones o postergarlas y propone medidas que pueden ser adoptadas en los siguientes ámbitos: organización y administración electoral, uso de la tecnología, participación e inclusión, campaña electoral, comunicación, votación y escrutinio. La OEA fue la primera organización internacional que desplegó una misión de observación electoral durante la pandemia y esa experiencia se refleja también en este documento. Las medidas que se plasman en la guía tienen como objetivo fortalecer las capacidades de los órganos electorales para organizar las elecciones y, en particular, proteger a los funcionarios electorales y de otras instituciones del Estado, garantizar el derecho de la ciudadanía para ejercer un voto seguro y brindar las condiciones necesarias para que partidos políticos participen en condiciones de equidad y transparencia. El documento fue preparado por el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Secretaría para el fortalecimiento de la democracia con el ánimo de apoyar a los Estados miembros en un momento de especial dificultad histórica. La secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, Alejandra Mora Mora, participó de la conferencia El desafío de la mujer en la batalla del COVID-19. La pandemia ha colocado una serie de elementos como focos o como temas importantes dentro de la agenda mundial. Por supuesto que la salud ha sido el más importante, pero no menos importante ha sido el tema de la economía, de la pobreza, de la recesión, de los órdenes y los juegos internacionales que están acomodándose o reacomodándose. Pero hay un tema particular que para nosotros es muy importante colocar y es lo que hemos llamado los pactos de género. Toda la sociedad está organizada a través de enormes consensos y pactos que las mujeres hemos denunciado tradicionalmente, que tienen unas relaciones de poder implícitas y que han colocado en un margen de subalternidad a las mujeres en este proceso. Y es así como en estas circunstancias entramos en la pandemia y para iniciar ya con el tema de fondo, nosotras partimos de una realidad y es que todas las circunstancias que las mujeres hemos venido señalando en relación con la discriminación, con la violencia, se han exacerbado durante la pandemia. No es casual que la crisis exacerbe los temas negativos de la sociedad y así lo podemos ver en muchos de los elementos que están asociados a lo que está pasando en el mundo. Y también lo que
hemos señalado es que no solo ha profundizado lo que ha estado pasando con las mujeres, sino que está generando nuevas desigualdades y es parte de las cosas que quiero conversarles en esta oportunidad. También hemos venido diciendo dos temas que me parecen muy importantes y es que no existe una sola acción, una política del Estado, una política de la Confederación Panamericana de Seguros. No existe nada en nuestra organización en el mundo que sea neutra al género. Cada vez que un Estado toma una decisión y la toma en genérico, esa decisión se recibe e impacta diferenciadamente a los hombres y las mujeres. Y lo que siempre se señala es que no, que era para todo el mundo. Pero hay algunas acciones que hay que hacer para que las cosas positivas que se están haciendo lleguen de una forma distinta a las mujeres. Quisiera ir al otro punto, que es el tema del recrudecimiento de la violencia contra las mujeres. Decía al inicio que a veces el mensaje del confinamiento que todos hemos tenido que aceptar porque es la medida que nos permite cuidar la vida, presupone una casa, y algunas personas no tienen casa, pero presupone una casa donde haya respeto, donde haya igualdad, donde no exista violencia, y para muchas familias la casa es el lugar más inseguro. Y esto ha significado un recrudecimiento importantísimo y los datos lo señalan claramente en nuestra región, pero no solo en nuestra región. Pascual podrá decir lo que está sucediendo en España en relación con los temas de violencia contra las mujeres. Imagínense lo que es vivir en confinamiento, tiempo completo, sin tiempo fuera para poder interrumpir algunos picos abusivos de poder, sin salir a pedir la protección con la que podía saber y me sentía acompañada porque podía desplazarme libremente para ir a pedir auxilio a la policía, para pedir auxilio al mecanismo de adelanto de los derechos de las mujeres que usualmente tienen todo un sistema de acompañamiento a las víctimas de violencia y muchas de las cosas que han sucedido es que los servicios de atención de la violencia contra las mujeres no se consideraron servicios esenciales y muchos interrumpieron su prestación del servicio o lo redujeron a mínimos, que es absolutamente insatisfactorio para la demanda que ha tenido el tema de la violencia contra las mujeres. La OEA y la Academia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario realizaron un webinar sobre respuestas multisectoriales para la protección de los derechos de los migrantes, refugiados y desplazados internos en el contexto de la pandemia COVID-19, el cual reunió a expertas y expertos de diversos ámbitos. Creo que quizás empezar diciendo que la pandemia, creo que una de las cosas que ha hecho es exacerbado algunas contradicciones en materia de política o de acciones migratorias y ha generado también algunas manifestaciones o nuevas manifestaciones de las desigualdades, en alguna medida sustentadas en la propia situación de excepcionalidad que genera este contexto de gran inmovilidad, quizás uno de los de más inmovilidad en la era moderna, ¿no? Sin embargo, creo que a pesar de que la principal medida de mitigación fue el cierre total o parcial de fronteras, hay algunas contradicciones. Por ejemplo, el tema de las deportaciones, que ha sido un aspecto importante para México, ¿no? Por un lado, parecería que las deportaciones, a pesar de este cierre, han sido consideradas como movimientos esenciales, de esos que sí permanecieron. Y si bien uno de los eslóganes ha sido "si puedes no salgas", ciertas personas fueron forzadas a hacerlo, son deportables, expulsables. Eso ha ocurrido en el caso de Estados Unidos, que no solo, me parece que no solo es el tema de la expulsión o de las deportaciones, sino también las expulsiones desde el interior, pero también las expulsiones en fronteras sin seguir el debido proceso, estas deportaciones express, y lo que se ha documentado últimamente también son deportaciones de personas mexicanas y no mexicanas a México, pero también deportaciones de niñas, niños y adolescentes, y también en varios otros países de la región como Colombia, Brasil, Perú.
se han reportado deportaciones desde los Estados Unidos. ¿Y qué pasa en México? En México también han seguido las deportaciones, se han intentado por tierra cuando no se pudo pasar por la frontera sur, han ocurrido por avión, pero también han ocurrido procedimientos más irregulares todavía, que ha sido en el proceso de deportación y por no poder pasar la frontera, se ha abandonado a esta población cerca de la frontera sur mexicana, ¿no? Y me parece que entonces no solo es preocupante que el flujo de deportaciones continúe, sino que las condiciones que se hace es en ausencia de protocolos sanitarios por la pandemia y sin seguir el debido proceso. Otro impacto, me parece importante, tiene que ver con las personas migrantes en detención. Y de nuevo, mientras el eslogan ha sido quédate en casa, ¿qué pasa cuando no hay casa o no hay condiciones adecuadas para quedarse ahí? Se ha documentado también en la propia página oficial de ICE en los Estados Unidos el contagio de trabajadores, pero también de personas detenidas en los centros de detención, y esas mismas personas son las que son deportadas desde el interior de los Estados Unidos. Muchas de las organizaciones no gubernamentales y protectores de derechos humanos han insistido en la ausencia de protocolos para evitar el contagio, y eso se ha documentado en el caso de Tamaulipas, en Guatemala, en Haití. Y en México, bueno, se ha hablado mucho sobre la falta o la ausencia de condiciones sanitarias en las estaciones migratorias y estancias provisionales, aún antes de la pandemia, y esto se ha agudizado, ¿no? El acceso inadecuado a alimentos, agua potable, etcétera, y ha puesto sobre la mesa algo que se ha insistido mucho, que es estas personas privadas de la libertad habiendo cometido una falta administrativa o ni siquiera habiendo cometido una falta administrativa, ya que en el incendio que hubo en una estación migratoria a fin de marzo, en ocasión de la protesta por las condiciones de hacinamiento en las que estaban, casi la tercera parte eran solicitantes o incluso personas ya con la condición de refugiado. La Organización de los Estados Americanos y Trend Micro Incorporated, líder mundial en soluciones de ciberseguridad, anunciaron que este año realizarán el OEA Cyberwoman Challenge de forma online. Existe una notable y creciente escasez de profesionales capacitados en ciberseguridad, con la posibilidad de aumentar la diversidad a medida que se desarrolla la fuerza de trabajo. Esta iniciativa se centra en el desarrollo de habilidades de ciberseguridad en las mujeres en la industria de las TIC en toda América Latina para ayudar a cerrar la brecha de diversidad y habilidades, y forma parte del acuerdo de colaboración entre ambas organizaciones para impulsar iniciativas que contribuyan a garantizar entornos más seguros e inclusivos en el ámbito de la ciberseguridad. En OEA Cyberwoman Challenge te enfrentarás a un ejercicio virtual en el que durante 6 horas tú y tu equipo tendrán que responder a diferentes ataques informáticos. 1.400 mujeres ya han participado en ediciones anteriores, demostrando que existe un gran número de mujeres listas para aportar a la ciberseguridad. Por más información, se puede visitar la página web de la OEA. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.